Si te dijera que la realidad puede que supere la ficción, ¿lo creerías? ¿Recuerdas a Aladino y la alfombra mágica que podía volar? Esto es algo que en nuestra mente siempre ha estado como una fantasía, algo irreal. Pero sucede que la historia de la alfombra voladora de Aladino quizás fue inspirada de un hecho real que ocurrió hace miles de años. En los textos antiguos no solo se menciona a los vimanas de las tradiciones hinduistas, el carro de fuego que se llevó al profeta Elías o la nube que acompañó al pueblo de Israel. Existen otras referencias históricas que sugieren que hubo en el pasado aparatos tecnológicos que podían volar. Según parece, este tipo de máquinas capaces de navegar por el cielo eran mucho más comunes de lo que pensamos. En esta ocasión, nos centraremos en las antiguas tradiciones orientales que describen la existencia de alfombras mágicas capaces de volar y por supuesto no tienen nada que ver con las alfombras comunes que pisamos y que adornan los suelos o paredes. Las alfombras mágicas poseían unas cualidades tecnológicas desconocidas e inconcebibles para nuestros días que trataremos de desvelar. Las referencias en la literatura, desde la época bíblica hasta la actualidad, describen la existencia de estos tipos de dispositivos voladores. Puede que los cuentos o las películas nos hayan hecho creer que se trata solo de una fantasía, pero todo indica que es muy probable que la alfombra voladora existiera realmente. En la popular narración de las Mil y Una Noches, se recoge la historia de cómo el príncipe Husán, el hijo mayor del sultán de todas las Indias, viaja hasta Visnaga, Vijayanagara, India, la ciudad más rica del mundo, donde compra a un comerciante una alfombra mágica, capaz de trasladar a una persona a cualquier lugar del mundo, en un abrir y cerrar de ojos, más rápido que cualquier avión moderno. Sin embargo, mucho antes de que este singular cuento oriental fuera añadido al compendio de historias incluidas dentro de las Mil y Una Noches, disponemos de una mención todavía más detallada y que se remonta más atrás en el tiempo. Se trata de la alfombra mágica del rey Salomón, tercer rey de Israel y descendiente del rey David, considerado el hombre más poderoso de su época, gracias a sus riquezas, su colección de objetos sagrados y su conocimiento hermético. Además, es el personaje histórico más antiguo asociado al uso de la alfombra mágica. El rey Salomón fue hijo del rey David, gobernó sobre un extenso territorio durante casi 4 décadas, tradicionalmente se data entre los años 965 y 928 a.C. Durante el reinado de Salomón se construyó el primer templo de Jerusalén y se le atribuye la autoría de los textos bíblicos titulados Libro de Eclesiastés, Libro de los Proverbios, Cantar de los Cantares y otros libros y secretos. El Kebra Nagast, o la Gloria de los Reyes, libro sagrado de los etíopes, hace alusión a la alfombra voladora de Salomón. Entre los muchos dones que Dios le otorgó a Salomón, se encuentran la comprensión del lenguaje de las aves, capaz de comunicarse con ellas, además de todo tipo de conocimiento. El rey Salomón era considerado el señor de los hombres, genios y pájaros. Volaba por el aire, en su alfombra mágica de seda verde, impulsada por el viento, que estaba bajo el control de la voluntad del rey. Su ejército se situaba a la derecha, los espíritus a la izquierda y un vasto grupo de aves sobrevolaba la alfombra, dando sombra a sus ocupantes. Según las leyendas, la alfombra de Salomón podía transportar a toda su corte y al ejército, es decir, que tenía la capacidad de albergar a miles de personas. De acuerdo con el Kebra Nagast, el rey Salomón fue a visitar a la reina de Saba y a su hijo Menelik en un aparato capaz de volar que llamaban carruaje celestial. El rey y todos los que obedecían su palabra volaron en el carro, sin dolor o sufrimiento y sin sudor o agotamiento. Y recorrían en un día la distancia que tomaría 3 meses en hacerlo. Nicolás Roerich, explorador y escritor ruso, menciona las cumbres de las montañas que sobrevoló el rey Salomón, conocidas como los tronos de Salomón. Y añade que un viejo musulmán le contó que del rey Salomón, todo el mundo sabe que él voló por toda la tierra y que conoció la verdad en todos los países y que incluso había estado en las estrellas lejanas. Otras fuentes apoyan la existencia de la alfombra voladora del rey Salomón, ampliando datos y añadiendo detalles insólitos a la historia de la alfombra mágica de Oriente. En el actual Irán,
el arqueólogo francés André Bach descubrió algunos rollos de pergamino, bien conservados, que se encontraban en las estancias subterráneas del castillo de Alamut. Los manuscritos fueron redactados hacia el siglo XIII por un erudito judío llamado Isaac Ben Serira. Los rollos revelan un trabajo de recopilación de diferentes documentos durante 50 años. Y parece ser que su autor los ocultó justo en el momento en que su vida corría peligro. La traducción de los documentos fue realizada por el profesor C.G. de Septimus de la Universidad de Londres y publicado bajo el título El manuscrito de Alamut. Ben Serira explica que los dirigentes musulmanes consideraron las alfombras mágicas la obra del demonio, por lo que las existentes y sus fabricantes fueron perseguidos y eliminados. Además, los líderes religiosos consideraban que Dios no había creado al hombre para volar y debía estar con los pies pegados a la tierra. Menciona un ejemplo ocurrido en el año 1213 después de Cristo, cuando las alfombras voladoras fueron utilizadas por el príncipe del estado de Coraza en Persia Oriental para invadir un castillo enemigo. Situó sus arqueros sobre ellas a modo de caballería aérea, haciéndole ganar la batalla. Sin embargo, los jerarcas turcos, viendo el inmenso poder que conseguían las alfombras voladoras, emprendieron una encarecida lucha contra ese poderoso artefacto y castigaron al príncipe. Pero Ben Serira menciona otros dos textos que hacen referencia al uso de alfombras voladoras. Uno de ellos es un libro de proverbios, escrito por Chamsaab, ministro del rey babilonio Nabucodonosor. Y el otro se trata de un libro de antiguos diálogos, escrito por Josefo. Además, añade detalles acerca de la alfombra voladora del rey Salomón, completando así la breve mención que se hace en el Quebra Nagast de estos extraordinarios aparatos voladores. También en su crónica, dedica algunos pasajes describiendo el funcionamiento de una alfombra voladora. Desafortunadamente, la mayoría del vocabulario que utilizaron es indescifrable, por lo que desconocemos su método de propulsión. Sin embargo, los manuscritos detallan cómo el gremio de artesanos realizaba la fabricación de estas alfombras especiales. Se hilaban en un telar, como una alfombra común, pero la gran diferencia radicaba en el proceso de teñido. Solo estos artesanos conocían el procedimiento para su fabricación. Además utilizaban un tipo de arcilla especial, procedente de los manantiales de las montañas, que no podía ser tocada por ningún hombre. Y cuando se calentaba a la temperatura adecuada, adquiría propiedades antimagnéticas. Lo que aquellos artesanos hacían era preparar la arcilla, teñir la lana con ella y luego tejerla. Cuando la alfombra estaba lista, se estiraba sobre el suelo y dependiendo de la concentración de arcilla utilizada, la alfombra era capaz de levitar a pocos centímetros del suelo o a varios metros de altura. Ben Serira explica cómo con el tiempo los artesanos comenzaron a tejer alfombras cada vez más grandes. Pero si se aumentaba el número de personas que transportaba, al mismo tiempo disminuía la altura y la rapidez. En cuanto a su desplazamiento, se realizaba siguiendo el recorrido de las líneas magnéticas del planeta que funcionan como raíles aéreos invisibles, lo que actualmente la ciencia ha comenzado a descubrir y a denominar líneas ley. El magnetismo de la Tierra está distribuido en millones de líneas magnéticas que recorren toda la superficie terrestre, formando una red energética que era aprovechada por las alfombras voladoras. Esta sería la prueba que demostraría que en el pasado hubo un medio de transporte impulsado por energía gratuita, infinita y no contaminante. Por desgracia, Ben Serira explica cómo se demonizó a la alfombra voladora por parte de los ricos y poderosos jerarcas que no les convenía que estuviera esa tecnología al alcance de cualquiera. Ben Serira también describe cómo en la gran biblioteca de Alejandría, fundada por Ptolomeo I, estaban las alfombras voladoras a disposición de los lectores. Al entrar, dejaban sus zapatillas y se les entregaba una alfombra para deslizarse entre las estanterías que se hallaban repletas de manuscritos de papiro. La biblioteca se construyó dentro de un sigurat que contenía 40.000 rollos y el techo era tan alto que los lectores preferían leer mientras flotaban en el aire. Aunque la biblioteca había sido dañada en la guerra civil bajo el emperador romano Aureliano,
Su destrucción final se atribuye a un general musulmán que quemó los papiros para calentar los 600 baños de Alejandría y las alfombras fueron arrojadas al mar por los beduinos árabes. Pero la destrucción de las alfombras voladoras se produce a principios del siglo XIII, cuando Gengis Khan arrasa la mayor parte de las ciudades de Asia Central. Los mongoles eliminaron a los habitantes y saquearon sus tesoros, y dentro del botín obtenido se encontraban las alfombras voladoras. Y cuando un prisionero les dijo que esos artilugios eran más ágiles que los caballos de las estepas, eso supuso una gran ofensa para los mongoles y se ordenó que todas las alfombras voladoras de su vasto imperio fueran confiscadas y quemadas. Todas excepto una. Ben Serir escribe que el gran Gengis Khan, en su lecho de muerte, ordenó la más bella alfombra voladora en su enterramiento para realizar con ella el viaje a la otra vida. Así termina la sorprendente historia de un artilugio que podía haber sido de gran utilidad para toda la humanidad. Sin embargo, aquellos que tenían el poder decidieron sentenciarlo al olvido. No sabemos si lo hicieron porque se sintieron amenazados o quizá tenían pleno conocimiento de lo que hacían. Sea la causa que sea, parece ser que consiguieron acabar con un avanzado artilugio volador de energía infinita que ha llegado hasta nuestros días, como las fantasías de algunos autores de cuentos de ficción. La historia nos oculta muchas cosas que poco a poco iremos conociendo. Aunque pueda parecer algo muy fantasioso, el rey Salomón era conocido por dominar muchas artes, tener aparatos avanzados para su tiempo, y es considerado una de las personas más sabias que haya existido en este mundo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.